tienen características especiales. Son esenciales en la supervivencia de bacterias. Solo se expresan microorganismos, pero no en nuestras células. Por lo tanto, permite diferenciar lo uno de lo extraño. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos PAM más o menos son los que existen en los microorganismos en total? Más o menos 20 PAM son limitados. Vamos a ver después que en la inmunidad innata los antígenos son una diversidad inmensa. ¿Ya? Pero al menos inmunidad innata, los microorganismos solamente van a expresar muchos de ellos en común, entre los microorganismos en común, estos PAM, ¿sí? En común, muchas bacterias, inclusive hongos, expresan los mismos PAM, por eso que hay hasta 20 PAM. Y los PRR, receptores de reconocimiento patrón, también son limitados. Nuestras células del sistema inmunitario tienen PRRs muy limitadamente, más o menos 10, pero hoy en día se sabe que son mucho más. Entonces, cuando interacciona un PAM de un microorganismo con un PRR, receptor de reconocimiento patrón de una de nuestras células, los macrófagos, células dendríticas, van a tener diferentes funciones esta interacción, esta unión. ¿Ya? La primera es la fagocitosis. Fagocitosis que ya ustedes la deben conocer y que consiste en que cuando entra un microorganismo, un antígeno, en primer lugar le va a salir al frente un macrófago, una célula dendrítica interdigitante, que aquí está el gráfico, es un problema ahora. Entonces, lo que hace la célula, el macrófago, la célula dendrítica interdigitante, lo va a capturar, lo engloba, ¿no? Lo engloba y lo internaliza y forma lo que se llama el fagosoma. El fagosoma avisa al lisosoma que hay un microorganismo, un antígeno, viene el lisosoma con todo su material de guerra, lisosimas, etc., y destruye al microbio. ¿Sí? Lo destruye, lo mata al microbio. Y después lo expulsa hacia afuera mediante el mecanismo de exocitosis. ¿Sí? En esencia, esa es la fagocitosis, que es un mecanismo neto de inmunidad innata, de cómo nuestras células de inmunidad innata, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, eliminan microorganismos. Una segunda manera de matar de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, a los antígenos, a los microorganismos, es mediante el mecanismo de formación de radicales libres de oxígeno. Radicales libres de oxígeno. Cuando interacciona el PAM de un antígeno con el PRR de estas células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, van a dar lugar a que se activen dos vías. Uno, del chun-pentoso-fosfato, que tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿sí? Y a través de esta vía se va a generar más de esta enzima NADPH2 que interacciona con el oxígeno que está entrando acá a estas células y van a formar este radical libre de oxígeno llamado anión superóxido. Este O2 negativo significa que solo está una molécula de oxígeno, solo una nomás da, ¿ya? Y después interacciona con agua y va a dar lugar a la formación del peróxido de hidrógeno, que es otro radical libre de oxígeno, ¿ya? También esta interacción puede dar lugar a que a nivel de la membrana interna de la mitocondria de estas células, en la membrana interna donde funciona la cadena respiratoria, ahí a partir de esta enzima NADH2 va a interaccionar con el oxígeno que ingresa, igualmente va a formar anión superóxido. Interacciona con agua y forma el peróxido de hidrógeno. O sea, dos vías para formar radicales libres de oxígeno. El anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, que van a destruir al antígeno que ingresó al macrófago, célula dendrítica interdigitante. Segundo mecanismo, cómo estas células destruyen a los antígenos. El tercer mecanismo es mediante la formación de óxido nítrico. Formación de óxido nítrico, que consiste en que un determinado antígeno con su PAM va a ser reconocido como un PRR de las células que estamos hablando, macrófagos, células dendríticas interdigitantes.
Producto de esta unión también se van a activar vías, ¿ya? Vías que tienen que ver al final con ingresar al núcleo, a determinar los genes, y estos genes van a producir unas proteínas. Proteínas como estas enzimas, óxido nítrico sintetasa. Se va a producir la óxido nítrico sintetasa, ¿ya? Esta, al actuar sobre un sustrato que es la L-arginina, la va a convertir a la L-arginina en óxido nítrico. Y el óxido nítrico también es un potente radical libre de oxígeno que va a permitir eliminar a estos antígenos extraños que están ingresando al interior de nuestras células, ¿sí? Tercer mecanismo. Este otro cuarto mecanismo de destrucción de antígenos es mediante la activación de la vía alterna del complemento. Esto ya lo toqué en la clase pasada, pero acá lo vamos a redondear más el concepto. Entra un determinado antígeno a nuestro organismo, ¿sí? Vas a la sangre. En la sangre va a existir esta proteína llamada la manosa, la lectina de unión a la manosa, que se va a unir a quién. La lectina de unión a la manosa, que actúa como un PRR, receptor de reconocimiento patrón, se va a unir a la manosa de este microorganismo, ¿sí? Y entonces, la lectina de unión de la manosa lo que hace es activar a quién, al C3, al componente C3 del complemento. Y se van a activar en cascadas otros componentes del complemento, el C5A por ejemplo, y el C5A se va a unir con quién, con el 6, el 7, el 8 y el 9. Y todos ellos forman lo que se llama complejo de ataque de membrana. Es un complejo que va a atacar a la membrana de este microorganismo que ha ingresado, ¿sí? Lo va a matar, lo va a eliminar, ¿sí? Este es otro mecanismo de eliminación de microorganismos mediante activación de la vía alterna del complemento. La vía alterna del complemento comienza con este componente, el C3P, y a partir de ahí en cascada viene todo esto. Complejo de ataque de membrana al final. La interacción de un PAM con un PRR también pueden activar vías de señalización, producción de receptores y citocinas, ¿ya? Siempre en cada clase yo les reitero a los estudiantes, si ustedes leen así nomás, se lo tratarían de grabar de memoria, ¿no? Van al libro de anatomía, al Hollis, y ahí van a leer y fácil se entiende, pero acá uno lee esto, no se va a entender nada, ¿no? Inmunología en realidad es puro gráfico, es gráfico, se aprende con gráficos, no es lectura mera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel del macrófago y la célula dendrítica interdigitante, un PAM fue reconocido por un PRR. Ya sabemos tres mecanismos, cómo los mata. Pero si no puede matarlos, ¿qué hace esta célula? Lo procesa a este microorganismo. Y en ese acto de procesarlo, lo que va a hacer estas células es activar vías de señalización, factores de transcripción, genes que van a codificar para producir distintas proteínas. Proteínas que van a estar encargadas de ¿qué? De bien generar una respuesta inmunitaria adquirida, bien sea celular o bien sea humoral. O sea, estas células, los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, van a decir, ya no puedo eliminarte y lo que voy a hacer ahora, voy a presentarte, voy a comunicar a otras células más sofisticadas, más inteligentes, que son los linfocitos T, también los linfocitos B van a participar para que ellos generen ya una respuesta inmunitaria adquirida, bien sea celular o bien sea humoral. Entonces, ¿cómo es esto? Esos genes, por ejemplo, van a codificar para producir unas proteínas. Proteínas, por ejemplo, ¿cuáles? Factor de necrosis tumoral alfa, interleucin 1, interleucin 6, interleucin 8, interleucin 12. Todas estas citocinas son de inmunidad innata, son citocinas proinflamatorias. Al final de cuentas, la inflamación tiene que ver con la eliminación del antígeno, ¿ya? Pero otras vías de señalización pueden hacer que se produzcan otro tipo de proteínas, otro tipo de citocinas, como por ejemplo interleucin 2, gamma interferón. Estas dos citocinas, al actuar sobre el linfocito T helper 0, estado indiferenciado, hace que se convierta en linfocito T helper 1.
Y el linfocito T helper 1 es el principal responsable de generar inmunidad celular, de eliminar microorganismos intracelulares, También colabora en la diferenciación, la participación de esta molécula B7-1 con el CD28 del linfocito T helper 0. ¿Ya? También participa en la diferenciación hacia T helper 1. Pero de otro lado, puede ser que esta interacción active otros genes y que van a codificar para producir otras proteínas, como por ejemplo interleucin 4 e interleucin 10. 4 y 10 que al actuar sobre los linfocitos T helper 0, que es un estado indiferenciado, lo hacen diferenciar ¿en qué? En linfocitos T helper 2. Linfocitos T helper 2 que son los principales responsables en generar inmunidad tumoral. Inmunidad tumoral encargada de eliminar microorganismos extracelulares. Colaboran también en esta diferenciación la molécula B7-2 con la molécula CD28. Los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes en un estado inmaduro es cuando funcionan en la inmunidad innata que estoy tocando ahora, ¿ya? Pero el macrófago y la célula dendrítica interdigitante, cuando han capturado al microorganismo, no lo pueden eliminar, entonces lo tienen que presentar, he dicho, a los linfocitos. Te voy a presentar los linfocitos, la presentación antigénica la vamos a ver después, pero para eso primero lo voy a hacer diferenciar a los linfocitos, ¿sí? Lo voy a hacer diferenciar. Y cuando ya pasa esto, de presentar al antígeno y hacerlos diferenciar a los linfocitos, este macrófago y célula dendrítica interdigitante se convierten en maduros. Ya son maduros, ¿ya? Entonces, cuando intervienen en la presentación antigénica, cuando intervienen en la diferenciación hacia T helper 1 o T helper 2, ahí esos macrófagos, células dendríticas interdigitantes, se convierten en maduras. Otra interacción del PAM con PRR consiste en la expresión de esta molécula, el CD1. El CD1D. Entonces, tenemos acá nuestros macrófagos, células dendríticas interdigitantes, como la mieloide. Estos pueden captar un determinado PAM, un lipoarabino mandante del Mycobacterium tuberculoso, o puede ser una molécula alfa-gal-ser de un virus, ¿ya? Lo capta. Y entonces lo procesan ahí, y ese procesamiento hace que se exprese esta molécula, el CD1D. CD1, ¿ya? CD1D, hay varios subtipos. Y entonces, a través de este CD1D es que se va a realizar la presentación antigénica. ¿Ya? Y se está presentando acá a un antígeno que es un antígeno glicolipídico. No es ya un péptido como está tocando hasta ahora, sino en este caso ya es un antígeno glicolipídico, que lo va a presentar al TCR de una célula muy especial que toma el nombre de célula T natural killer invariante. Célula T natural killer invariante, así se llama esa célula, ¿ya? Es otra manera de interacción PAM-PRR. Para que esa célula después genere una respuesta inmunitaria capaz de eliminar a ese antígeno. Entonces, hasta ahí los mecanismos, cómo es que se eliminan en general a los microorganismos. Ahora vamos a tocar el tema, esto creo que ya les mencioné esta diapositiva, cuáles son los receptores de inmunidad innata. Uno, las lectinas tipo C, que son el receptor de manosa y el receptor pectina. 2, receptores Toll-like. 3, receptores Not-like. 4, receptores Scavenger, ¿sí? Es lo que voy a tocar ahora, los principales. Hay otros también que son otros PRR, receptores de inmunidad innata, PRR, que son solubles, que están sueltos en el plasma. El que hemos visto, por ejemplo,
tetraxinas, colectinas y colinas. Y que hemos visto de las colectinas es en la lectina de unión a la manosa. Es un PRR soluble, está suelto en la sangre, ¿sí? A eso se refiere soluble, están sueltos. En cambio, estos de acá arriba están pegados a las células. ¿A cuáles células? De las que estoy hablando, mayormente macrófagos, células retíficas interdigitales. Entonces veamos el primer receptor de membrana, los receptores de lectina tipo C. Primero el receptor de manosa, mediante el cual un PRR se va a unir a la manosa, que es el PAM de un microorganismo. Acá tenemos un microorganismo, acá tenemos su manosa, se va a unir a eso de acá, que es el receptor de manosa, al receptor de manosa de una célula de macrófago o célula de interdigital. Una vez que se une, lo va a internalizar mediante este receptor. Lo internaliza y al final también lo va a activar mediante la formación del fagosoma, fagolisosoma, ¿sí? En buena cuenta, una fagocitosis. Este es el receptor de manosa, receptores de células del sistema inmune innato. Ahí hay otro receptor, lectina tipo C, que es el receptor dectina 1, así se llama, dectina 1, ¿ya? Mediante el cual, acá tenemos al receptor dectin o dectina, ¿sí? Acá tenemos al macrófago, célula dendrítica interdigitante, y este receptor, ¿qué va a reconocer? Va a reconocer a un PAM de un hongo, al PAM de un hongo, ¿sí? Lo reconoce y activa vías. Esto de activación de vías es un proceso muy complicado, simplemente activa vías de señalización, factores de transcripción. Estos pasan al núcleo de la célula, van a activar determinados genes que van a producir distinto tipo de proteínas proinflamatorias, citocinas, quimioquinas proinflamatorias. Este estado proinflamatorio no tiene otro fin, otro objetivo que destruir a este hongo, al hongo, ¿ya? Colaboran en este proceso de reconocimiento receptores Toll-like, el 2 y el 6, estos receptores Toll-like 2 y 6 también activan vías de señalización y colaboran en activar a este factor nuclear capa beta, ¿ya? Factor nuclear capa beta. Entonces estos son los receptores de lectina tipo C. Y ahora veamos el segundo tipo de receptores de inmunidad innata, los receptores Toll-like. Receptores Toll-like. Los receptores Toll-like están ubicados, antes de seguir, todos los receptores que están en las membranas de nuestras células, muchos receptores, la gran mayoría de ellos tienen un dominio extracelular hacia afuera de la célula y un dominio intracelular que va hacia el interior de la célula y es la que justamente bien permite internalizar al microorganismo y permite activar vías de señalización, este dominio intracelular. Los detalles también vamos a ir viéndolos a posteriori. Bueno, entonces los receptores Toll-like son más o menos 13 receptores Toll-like, hasta el 11 los más importantes, estos dos todavía son aún desconocidos, pero estos receptores Toll-like, la mayoría de ellos, ¿dónde se van a expresar? En las células que estamos hablando, macrófagos, células dendríticas, pero otras células de nuestro organismo también tienen receptores Toll-like, otras, ya no voy a entrar en el detalle, ¿sí? Y algunos de ellos están en la membrana celular y otros más bien están en el citosol y son intracelulares. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? En esta diapositiva. Entonces, los receptores Toll-like, acá tenemos la membrana del macrófago, de la célula dendrítica interdigitante, y en su membrana vamos a tener diferentes receptores Toll-like. El Toll-like 1 para lipoproteínas de bacterias en general, el 2 para péptidoglicán de bacterias gram positivas, el 6 para el micoplasma, lipoproteínas micoplasmales de bacterias, el 4 para enterobacterias lipopolisacáridos. Las enterobacterias generalmente son lipopolisacáridos.
para ellos es el receptor Toll-like 4, el 5 para la flagelina en general de bacterias y el 11 para la profilina de protozoarios. Esos son los receptores Toll-like que existen en la membrana de estas células y son los más estudiados y que reconocen distintos tipos de PAMs. Y en la membrana de estas organelas que son los endosomas, también existen receptores Toll-like. ¿Para quién? Sobre todo para ácidos nucleicos. Por ejemplo, el receptor Toll-like 3 va a reconocer a virus RNA, ácido nucleico RNA de doble cadena, ¿sí? El 7 y el 8 van a reconocer también al RNA de un virus de simple cadena, ¿ya? Y el 9 más bien va a reconocer a ácido nucleico, que es el DNA, al DNA una secuencia CPG de una bacteria X, Esos son los receptores Toll-like, ¿ya? Y a los PAN que van a reconocer, ¿sí? Aquí conlleva esta interacción PAN-receptor Toll-like dos cosas. Uno, lo que les he dicho. Una vez que se une el PAN a un receptor Toll-like, la parte externa es la que reconoce y la parte interna de los receptores Toll-like es la que va a activar lo que se llama tirosinquinasas y van a activar los distintos tipos de proteínas en cascada. Todo eso se conoce como vías de señalización. No vamos a entrar en el detalle acá de estos nombrecitos. Lo cierto es que se activan vías de señalización y al final se activan unos factores de transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, Y ese factor de transcripción va a trasladarse hacia el núcleo de esta célula y este factor de transcripción va a transcribir un mensaje a nivel de genes, determinados genes que van a producir determinado tipo de proteínas que tienen que ver con ¿qué? Con generar un proceso inflamatorio y al final de cuentas este proceso inflamatorio conllevará a la eliminación del microorganismo con su respectivo PAM. Esta es la activación de vías de señalización, ¿ya? La interacción entre el receptor Toll-like con su PAM respectiva activa vías de señalización, al final proteínas proinflamatorias. Y la segunda función fundamental de estos receptores Toll-like es la de generar lo que se llama péptidos antimicrobianos. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Consiste en que los microorganismos con sus PAN respectivos, distintos tipos de microorganismos con sus PAN respectivos, van a ser reconocidos por determinados receptores Toll-like. Activan vías de señalización, factores de transcripción. Por ejemplo, la manosa de hongos puede activar un receptor Toll-like y al final activar este factor de transcripción, el REL dimeral. Pasa al núcleo de la célula, toca genes que codifican, por ejemplo, esta proteína, el drosomicin. Drosomicin, que es como un antibiótico, es una proteína, es un péptido que va a eliminar a este hongo, ¿ya? Igual, los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas y el ácido lipoteicoico de bacterias gram positivas tienen en su membrana antígenos, ¿ya? Determinados PAN, que son reconocidos por receptores Toll-like. Y este receptor Toll-like va a activar un factor de transcripción, el dimer B, y al final genes que van a producir esta proteína, ataimicin. Y este ataimicin es un péptido antibacterial, va a matar bacterias, ¿sí? Los lipopolisacáridos de bacterias gram negativos tienen su PAM, y este PAM va a activar un determinado receptor Toll-like, el REL dimer C, y después se codifica para una proteína llamada diftericin, que es un péptido antibacterias gram negativas. ¿Sí? Esto es la producción de péptidos antimicrobianos, segunda función de los receptores Toll-like. Vamos
después también que en estas membranas de nuestras células del sistema inmunitario existen pues muchos receptores para reconocer antígenos. Y estos receptores en algún momento se pueden clivar, se pueden fraccionar, se pueden liberar estos factores. La parte extracelular del receptor se puede liberar, hacerse soluble, ¿ya? Entonces, hay también receptores solubles o light, que se sueltan. La finalidad de un receptor soluble es neutralizar a su respectivo ligando, en este caso al antígeno, su PAM. Ya se le une en la sangre y lo va a neutralizar. Esa es la función de los receptores que se sueltan, que se hacen solubles, ya, neutralizar. Y he comentado que cuando leen el tracto mucosal de las mucosas, en la mucosa de los tractos mucosales existen estas células epiteliales, las células epiteliales. Las más estudiadas, las células epiteliales intestinales del intestino. Estos también tienen receptores top-line, tienen PRR que van a reconocer, que es un receptor top-line y que va a reconocer a quién, al PAN de microorganismos patógenos, a un PAN de un microorganismo patógeno. Y entonces la célula epitelial intestinal igual va a generar al final de cuentas péptidos antimicrobianos para destruir a este microorganismo. ¿Ya? Es para que se den cuenta también, miren como otras células que no son macrófagos, células de sintovigitantes, también tienen receptores Toll-like. ¿Okay? Este gráfico sí es complejo. Entonces, el tercer tipo de receptores, los not-like, ¿ya? Hay 4 tipos de receptores not-like, el NOT1 y el NOT2, ¿sí? Después el inflamasome NALP1 y el cuarto, el inflamasome NALP3, ¿ya? Son los 4 receptores not-like. Estos receptores están en la membrana de nuestras células, macrófagos, células dendríticas y sintovigitantes, y van a reconocer distintos PAMs, no es el objetivo de cual, ¿ya? Entonces, si hay la interacción PAM a estos receptores not-like, por un por no están en la membrana, sino están en el citosol de la célula, no están en la membrana, ¿ya? Entonces, si estos PAM interaccionan con el NOT1 o el NOT2, también no voy a entrar en el detalle, distintas vías de activación de señalización, ¿ya? Distintas vías de señalización. Al final se toca este factor nuclear kappa beta de transcripción, que ya estoy hablando bastante de él, para que pase al núcleo de la célula, toque genes que van a codificar qué cosas. Por ejemplo, péptidos antimicrobianos. Entonces, los receptores not-like 1 y 2 también participan en generar péptidos antimicrobianos. Y después puedes producir otras proteínas encargadas de producir un proceso inflamatorio, factor necrotumoral, interleucin 6, ¿ya? Ahí intervienen el NOT1 y el NOT2. Ahora, los otros dos son los inflamasomes, ¿ya? El NALP1 y el inflamasome NALP3. Este NALP3 es el principal, ¿ya? Es el principal. Al final de cuentas, los dos inflamasomes van a generar citocinas proinflamatorias como interleucin 1 beta, interleucin 18, que son dos quimioquinas proinflamatorias. Al final de cuentas, el proceso inflamatorio tendrá que ver con la destrucción de estos microorganismos que tienen sus PAM. Pero veamos en detalle el principal inflamasome, ¿ya? El principal inflamasome es el NALP3, acá hemos dicho el NALP3, que tiene otras proteínas agregadas, el ASC, el cardinal y la procaspasa 1, ¿ya? Este inflamasome NALP3
NALP3, va a tener como activadores a determinados PAM de determinados microorganismos, pero adicionalmente también otros compuestos que en nuestro organismo pueden ser liberados, colesterol, ácido úrico, etc. ¿Ya? Entonces, el NALP3, la inflamación en NALP3, al final de cuentas va a activar a esta procaspasa 1 y la va a convertir en caspasa 1. ¿Y qué es lo que hace la caspasa 1? Va a convertir una prointerleucin 1 beta y una prointerleucin 18 en interleucin 1 beta activo, interleucin 18 activos, proinflamatorios, ¿ya? Proinflamatorios. Esto de acá, esto de la inflamación, me va a constituir una segunda señal, porque la primera señal va a estar dada por quién? Por la interacción de un PAM con un receptor Toll-like. La unión de un PAM con un receptor Toll-like va a dar lugar a que se active este factor nuclear kappa beta y en el núcleo de la célula codifique para producir estas proteínas, la prointerleucin 1 beta y la prointerleucin 18, quienes van a ser activadas por la caspasa 1 para convertirse, como les reitero, interleucin 1 beta, interleucin 18, citocinas proinflamatorias. O sea que los receptores Toll-like están actuando conjuntamente con receptores no Toll-like, ¿sí? Al final de cuentas hay una colaboración mutua para generar citocinas proinflamatorias, siempre con el fin de eliminar a un determinado microorganismo, al PAM de un determinado microorganismo. Ya, para terminar esto de receptores. El cuarto receptor es el receptor Scavenger, que es un receptor basura, ¿no? Scavenger es basura, ¿sí? Entonces, en nuestras células, en la membrana del macrófago, célula elíptica interdigitante, existen estos receptores Scavenger, que van a reconocer al PAM de un determinado microorganismo. Y cuando se produce esto, entonces se recoge al PAM de este microorganismo y lo internaliza y lo va también a eliminar. Pero este receptor Scavenger está hecho fundamentalmente, como su nombre lo dice, para recoger basura de un microorganismo. ¿Ya? Ese microorganismo, digamos, ha sido eliminado por otros mecanismos de respuesta inmunitaria, ha liberado lipoproteínas, poliribonucleótidos, lipopolisacáridos, ácido lipodecoico, y esto es basura. Esta basura es recogida por el receptor Scavenger, ¿sí? Ya lo internaliza y ahí ya lo incinera y destruye la basura, ¿sí? Es otra función de esta célula inmunitaria, ¿ya? Destruir la basura, lo que queda, ¿sí? Hasta ahí nomás vamos a llegar. La próxima es DAM, el miércoles, ¿no? Ya se me acordar, DAM, por favor, ¿ya? DAM.